Hermanos y hermanas, buenas tardes. Nos presentamos hoy para hablar de la vida de los apóstoles Simón y Juan, San Judas Tadeo. Al igual que nos pasa con los demás apóstoles, no tenemos sobre Simón y Judas Tadeo más que noticias imprecisas. Es natural, la iglesia de los primeros años estaban esperando era la llegada del reino con mucha inminencia, pero la realidad era que eso no iba a suceder y no sucedió, y por tal motivo las personas se concentraban únicamente en lo importante, en lo que venía después, no miraban lo del día a día, de lo que se hacían y de lo que hacían las personas. Paradójicamente se conservó con extrema fidelidad los temas que tenían que ver con la doctrina, con la espiritualidad, con la predicación, con la fe y, en una palabra, con todo lo más difícil de conservar. Por todo ello debía perdurar hasta el reino, es decir, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero esos detalles mínimos que nos hacen palpable a conocer quién era cada una de las personas de ese momento, nos hicieron perder y desconocer algunos detalles importantes para poder hablar de esos personajes. Por ejemplo, que no sabíamos si esas personas eran casadas, si tenían hijos, cuántos hijos podían tener y dónde habían nacido, cómo vivían, dónde predicaron, dónde murieron. En fin, una serie de circunstancias que eran difíciles posteriormente de poder verificar y encontrar. Pasadas una o dos generaciones, la iglesia tuvo que comprender la promesa de Jesús de una vuelta inmediata. No se medía, Jesús no lo medía en un tiempo, él no lo medía en tiempo de días, sino lo medía era en la escala del tiempo humano, no lo medían en la escala del tiempo humano, y naturalmente se volvió más cuidadoso el detalle de la memoria cotidiana. Pero los datos concretos de los principales héroes humanos, de su propia historia, los apóstoles y la Virgen, se habían perdido ya. Sin embargo, la memoria popular no soporta vacíos. La memoria cotidiana de esos primeros años se comenzó a rellenar con ratos recopilados aquí y allá que no daban ninguna sustentación para lo futuro. Veamos ahora algunos datos propios del apóstol Simón, llamado el Celote, y posteriormente de San Juan. De lo poco que podemos conocer de los apóstoles, casi nada más que su nombre es lo que sabemos de ellos. En este caso, Simón, que mientras en los evangelios de Mateo y Marcos se decía el cananeo, mientras tanto Lucas y Hechos de los Apóstoles lo llamaban el Celote. El Celote era un grupo radical dentro de los tantos que conformaban el polifacético judaísmo de la época. Estos celotes se oponían a la dominación romana y al sincretismo cultural que ello traía aparejado, las prácticas del culto mosaico. Con este sentido se le aplica a sí mismo San Pablo, celoso por las tradiciones paternas, lleno de celo por Dios. Simón podría haber sido un judío celoso por la ley y las tradiciones judaicas, celo que después transformó en ardiente celo por el reino predicado por Jesucristo, las prácticas del culto mosaico. Es decir, para que me entiendan, el apóstol Simón era muy práctico y muy cerrado a esos principios, era muy juicioso y era, digamos, creía firmemente en las cosas que él decía y posteriormente en la presencia de Jesús.
Por lo demás, a Simón no se le atribuye ninguna anécdota dentro de los evangelios. Es uno de los 12 y solo podemos imaginar actuando como un colaborador de cada uno de los apóstoles y básicamente seguramente de Jesús, ya que cuando se hablaba de Simón en el Nuevo Testamento se refiere, en el Nuevo Testamento hablaban de Simón, pero de Simón Pedro. No sabemos por tanto tampoco cómo continuó el curso de su vida ni cómo murió, más allá de la suposición general de que los 12 sufrieron la misma suerte martirial que el Maestro. Los atributos del apóstol en la iconografía son variables. Hacia el siglo XIII, pero retomando en el XVI, suele estar representado como un rollo o libro, sin símbolos de martirio, mientras que en los siglos intermediarios a los mencionados aparece con distintos atributos martiriales, acorde con las 1000 leyendas sobre su muerte: cerrado, partido en dos, decapitado y otras barbaridades. El término también podía interpretarse en sentido religioso, celoso por la ley y las prácticas del culto mosaico. Con este sentido se lo aplica a sí mismo San Pablo, celoso por las tradiciones paternas, por la ley y las tradiciones judaicas, celo que después transformó en ardiente celo por el reino predicado por Jesucristo. Hablemos ahora del apóstol Judas Tadeo. Judas Tadeo, quien según la tradición católica, no así la protestante, sería hijo de Cleofás, posiblemente hermano de otro apóstol, Santiago el Menor, para haber gozado de varios nombres. Por haber gozado de varios nombres, San Jerónimo de Estridón lo llamó el trinomio, es decir, que tenía 3 nombres. Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios. El término poseía una significación positiva que posteriormente tomaría en negativa debido a otro apóstol, a Judas Iscariote, nombre proverbial en el habla popular y símbolo universal de traición y alevosía. Tadeo puede significar el valiente, hombre de pecho robusto. El término proviene del idioma arameo, que quiere decir pecho, y por lo tanto suele implicar magnanimidad. De allí también la variante leveo, proveniente de una raíz hebrea que hace referencia al corazón y que significa hombre de corazón tierno o niño del corazón. Aunque menos probable, también se ha atribuido el término Tadeo a una abreviación derivada del nombre griego Teodoro o Teodoto. Según la tradición oriental, Judas Tadeo habría muerto en Beirut de Edessa, Líbano, mientras para la tradición occidental, tal como aparece en el martirologio romano desde el siglo VIII, evangelizó también en la Mesopotamia para luego reunirse con Simón el cananeo y predicar varios años en Persia, incluyendo la zona de la actual Armenia, para ser finalmente martirizados en Suamir, Persia, aproximadamente en el año 62 de nuestra era. Junto con Simón el cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados como más judaizantes dentro del grupo de los 12. Según el Evangelio de Juan, fue testigo privilegiado de la última cena, durante la cual tuvo una participación de la última cena. La tradición eclesiástica le atribuye la autoría de la epístola de San Judas, punto también debatido por los biblistas. La escasez de datos sobre Judas Tadeo y algunas equívocas se vieron reflejadas en la variedad equinográfica que lo caracteriza. Se presentó una masa o un mazo, herramienta con la que, según la tradición
católica, sufrió martirio. Hasta el siglo XV se le personificó con frecuencia, con alabarda o hacha, incluso con espada. La regla doblada, con la que también se le suele representar, es una esterilización del sable samir, de origen persa, arma con la que asimismo se atribuye su decapitación. También se le representa con una llama de fuego sobre su cabeza, significado de su presencia en Pentecostés, y un rollo en representación de la epístola de Judas, uno de los libros canónicos que la tradición eclesiástica tendió a atribuir. En el simbolismo medieval se consideró la piedra preciosa como atributo del apóstol Judas Tadeo. Después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, Judas le preguntó por qué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que él y su Padre visitarían a todos los que le amasen. Vendremos a él y haremos con él nuestra morada. Hoy en día la tradición católica lo venera como el santo de las causas difíciles, de las desesperadas, y muchos, porque le concede las oraciones a Judas Tadeo, les concede trabajo. Las tradiciones hacen de Tadeo el evangelizador de Mesopotamia o de Libia. Sufriendo el martirio, su cuerpo estaría junto con Simón Celote en Persia, según la tradición ya mencionada. Hermanos, este es el resumen general de esta vida de este par de santos y al mismo tiempo apóstoles. Debemos dejar o contar de que es, como lo dijimos al principio, son muy pocas las evidencias que se puedan concretar o que se puedan que tengan el respaldo en el pasado. Son muy pocas, y por eso pues entonces simplemente nos atrevemos a decir y a resumir lo que han comentado unos y otros. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.